Hola queridas amigas y amigos, les habla Ricardo Fogel, les envío un gran abrazo como siempre, con mucho cariño y con mucha alegría de poder iniciar un nuevo programa en Conversando en Positivo aquí en MSA Canal. Muy contento especialmente hoy día porque eso que a mí siempre me ha entusiasmado mucho, que es la obra de Pitágoras. Y tenemos a un gran invitado que ya lo tenemos aquí en pantalla. ¿Cómo está Sergio? El Sergio Marina, que estamos volando a España. Querido Edgardo, muy Bienvenido, buenas de Sergio. nuevo, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por tu amable y cariñosa invitación nuevamente y un abrazo a todos los amigos que están ahora aquí compartiendo con todos nosotros. Claro que sí. Sí, al contrario, muchas gracias a ti. Muy feliz lo que está transmitiendo justamente. Feliz de estar contigo desde acá de Chile a España y también de conversar un tema tan bonito y tan importante como fue la vida y obra de Pitágoras y cómo también se entrelaza con lo que estamos viviendo hoy día, con el desarrollo espiritual. Antes que nada voy a hacerte una mini presentación para los que no te conocen. Eh, bueno, Sergio Marina es español, es doctor en ciencias de la educación, en estudios superiores, también en administración y dirección de empresas. Dirige un espacio de salud integrativo llamado Delphis, donde está dedicado hoy día 100% al aporte, al desarrollo humano. Comparte conferencias, talleres relacionados con el crecimiento personal y el cultivo del mundo interno. Es muy activo desarrollando contenido, entregando contenido. Es escritor de un libro que se llama Vivir sin sufrimiento, el camino hacia tu paz interior, del miedo a la libertad, la liberación del alma a través del Ho'oponopono. Y bueno, su próximo libro, y que ya está, parece casi listo, es Educar conscientemente, tu viaje comienza con uno mismo. Eh, bueno, Sergio también está muy relacionado con Emilio Carrillo, muy profundo, y hoy día vamos a tocar Pitágoras. Sergio, un gran estudioso también de toda la sabiduría y de los grandes maestros. Así que muchas gracias nuevamente, Sergio, y podemos iniciar esta gran conversación sobre Gracias a ti, Pitágoras. Edgardo, por tu amable presentación y gracias a todos nuestros amigos que ya veo que se van uniendo a la conversación. Bueno, te agradezco Sí, se van. enormemente, querido Edgardo, que pongas como temática el aporte de un gran ser. Yo creo y siempre pongo en valor todo el gran trabajo, todo el buen hacer, toda la experiencia y todo el legado que nos han dejado los grandes sabios y sabias de todas las épocas en fin, de todas las tradiciones espirituales. Pero es verdad que hay algunos seres que marcan, en algunos casos, por su obra, quizás por un poco por lo que compartieron, y le marcan a uno especialmente. Y justamente el legado de Pitágoras, siempre desde pequeño, he sentido una profunda atracción y puedo compartir aquí que estamos en familia, que una profunda reminiscencia alrededor de la escuela pitagórica. Es decir, que seguramente en alguna encarnación, pues allí hubo una huella que dejó en mí y bueno, pues siempre ha tenido especial interés sobre un ser, querido Edgardo, que tal y como anunciaron en el oráculo de Delfos, fue anunciado como un ser que dejaría una gran huella en la humanidad. Es decir, que no solo en el momento que ya lo anunciaron esos grandes sabios de la antigua Grecia, que venía un ser con una dimensión espiritual enorme, de hecho lo llegaron a considerar como un avatar e incluso lo llegaron a etiquetar como el hijo de Apolo, del dios Apolo. Fíjate que ha sido así, Mm. marcó un antes y un después, tanto en el desarrollo en conciencia, también puso los cimientos de la filosofía de verdad, de la cual él es pionero, y dejó pues grandes aportaciones que podemos recoger a día de hoy. Es verdad que no de forma directa, porque Pitágoras no escribió, no dejó absolutamente nada escrito por su parte. Lo que podemos recoger de su obra, de su vida y de su legado,
lo tenemos que hacer a través de otros seres que fueron también de una manera directa o indirecta muy afines al compartir que tuvo el maestro. Era el caso, por ejemplo, de Platón. Exacto. Si uno se acerca a las obras de Platón, están sumamente impregnadas de la sabiduría pitagórica. También, pues, los neoplatónicos, también, por supuesto, Jámblico, Proclo, bueno, un sinfín de seres humanos que recogen a través de los discípulos esa sabiduría. Fíjate que pocos seres humanos, o creo yo, así lo percibo, no sé cómo lo veréis vosotros, ha dominado tantos registros. Cuenta que Pitágoras era fruto de su viaje espiritual, que comienza ya de muy temprano, empieza a iniciarse en los misterios. Sí, digamos, Sí, disculpa Sergio, sí, pongámonos en época, digamos que Pitágoras vivió entre sí, el año 570 y efecti- 480 aproximadamente efectivamente. antes de Cristo. Es decir, vivió Sí, más de 100 años, ¿no? cuenta que la cronología a veces es Mm, difícil. Lo que sí que se sabe aproximadamente es el claro, nacimiento en el año 570 antes de Cristo. Sí que es verdad que la muerte de Pitágoras todavía está un poco depende qué autor. Bueno, ya sabes que la escuela pitagórica pues fue incendiada y se dice que bueno que Pitágoras desencarnó allí. Otros autores dijeron que bueno que consiguió huir y luego pues ya se le perdió el rastro, ¿no? Sí que es verdad, querido Edgardo, y creo que es bueno que sí, lo situemos todos, en esa época, como dice Karl Jaspers, que es un gran autor, nos habla de la famosa era axial. Fijaros que hay un periodo desde el año 800 antes de Cristo hasta el año 200 antes de Cristo. Curiosamente, digo lo de curiosamente entre líneas, por supuesto, hay una explosión de seres muy importantes que dejan una gran huella a la humanidad. Por ejemplo, los profetas hebreos, ¿no? Elías, Isaquiel, en fin, Isaías. Luego, por otro lado, en Occidente, pues Pitágoras, hablamos de Platón, de Anaximandro, de Tales de Mileto, hablamos de, por ejemplo, Aristóteles. En fin, podemos ir a Occidente, pero es que en Oriente, fíjate lo que en ese momento, lo que encarna. sí. Hablamos de que hay un Lao Tse, hablamos de que hay un Confucio, hablamos de que Siddhartha Gautama también, Mahavira con el jainismo, en Irán encarna un ser llamado Zoroastro. Bueno, tenemos ahí en un periodo de tiempo relativamente corto, diría yo, una aportación muy, muy excelsa. De hecho, se dice, querido Edgardo, Sí, que Pitágoras, entre los viajes iniciáticos, porque él desarrolló su legado espiritual, se formó en diversas escuelas iniciáticas, él, de hecho, en Egipto, del cual estuvo más de 22 años y le otorgaron el título de sacerdote, es decir, se inició en los grandes misterios de Isis y de Osiris, siendo pues maestro de maestros, como si dijéramos. Pero él viajó a la India y se dice que los hindús lo etiquetaron con un nombre propio y conoció y compartió y desarrolló junto con Siddhartha Gautama, con Buda. Quiero decirte que fue un hombre de una talla muy, muy, muy grande, iniciado en los misterios órficos, de ahí viene su gran interés por la música, y bueno, podríamos seguir con los misterios caldeos, fenicios, etcétera, ¿no? sí, sí, sí. Sí, Si te parece, Sergio, vamos como introduciéndonos un poco. Por ejemplo, cuando hablas de Egipto, tú en más de 20 años, ¿qué significan o cómo visualizas esas escuelas iniciáticas de esos tiempos? Porque se dice también que Jesús estuvo en las escuelas iniciáticas en Egipto. ¿Cómo? Porque muchas personas de repente no saben por qué se llaman escuelas iniciáticas y la dificultad que era para sí, ingresar a esas escuelas en efectivamente. esos Egipto tiempos, ¿no? siempre fue la cuna y durante muchos años fue el punto central donde tantos seres y grandes maestros que conocemos a día de hoy, lo has expresado muy bien, Jesús de Nazaret fue uno de ellos, pues ahí esos seres acudían pues a conocerse mejor, en definitiva, ese era el conocimiento de uno mismo. Es verdad que ese conocimiento de uno mismo era un conocimiento muy profundo. Hablábamos de que en esas escuelas de misterio
donde el epopte, el iniciado, pues podía quedarse en los misterios menores, y el que pues todavía pues se adentraba más en el conocimiento profundo de sí mismo y, por tanto, siguiendo esa analogía por el principio de correspondencia, el conocimiento profundo de la existencia, del universo y de lo que entendemos por la vida, pues podían seguir avanzando hacia unos misterios mayores, donde ahí lo que hacía el practicante pues era el conocimiento profundo de lo que entendemos como, por ejemplo, lo que es las matemáticas, lo que es la astronomía, lo que era la alquimia sagrada. Es decir, eran diferentes etapas donde al final el iniciado pues moría en vida, nunca mejor dicho, es decir, era capaz de morir en vida, era una prueba, donde había una purificación del alma, en el Antiguo Egipto todo eso ya se trabajaba. De hecho, él lo rescata, Pitágoras rescata ese concepto de purificación y de catarsis y lo lleva también a su escuela en Crotona, a su escuela pitagórica, que eso era aprender a morir en vida, es decir, aprender a darse cuenta de que la muerte y vivir la muerte, lógicamente, vivir un estado como se hacía, se enterraba bajo tierra al iniciado durante muchísimas horas, donde únicamente el iniciado, a través de la respiración, a través de la consciencia, se conseguía mantener únicamente pues, en una posición pues, prácticamente en estado de quietud y de silencio, y allí podía estar pues, incluso semanas y algunos meses en posición casi de difunto, ¿verdad? Eran pruebas de este tipo para que el iniciado pudiera seguir avanzando Sí. y avanzando en ese conocimiento de sí mismo. Y algunos conseguían avanzar y otros no. Claro, algunos se quedaban. Y entiendo que habían pruebas también de los cuatro elementos, ¿no? Las pruebas del agua, del fuego, de la tierra y del aire, ¿no? Que tiene que ver con las emociones, con los Efectivamente, pensamientos, con Edgardo. los Fíjate que impulsos. si era tan importante manejar el control y el dominio de los elementos, que Pitágoras, en la escuela pitagórica, los símbolos eran una parte central de su legado. Hay que entender los símbolos no solo desde el punto de vista, como podemos hablar, simbólico de la estructura. Pitágoras trabajaba con dos elementos, que era la tetraquis, ese famoso triángulo cuya base tenía 4 puntos. Ahí están los famosos 4 elementos. Él ya pone encima de la mesa de que en la base el ser humano debe manejarse y debe dominar y controlar esos famosos 4 elementos. Por lo cual, Pitágoras también en esa tetraquis, en ese triángulo, en esos 4 números, que fíjate que es tetraquis porque para los pitagóricos y para Pitágoras el número 10 es el número sagrado. Los que sabéis de numerología, sabemos que el número 10, si lo descomponemos, es el número 1. 1, 0 se descompone en 1. Esa es la mónada sagrada. Es el concepto de Dios, el concepto de lo excelso, ¿verdad? Que se recoge en el triángulo pitagórico en el primer número. Fijaros que la secuencia del 10, que para los pitagóricos sabéis que los números eran la base absolutamente de todo, los 4 primeros números naturales que tenemos forman el número 10. Es decir, 1 más 2 más 3 y más 4 forman el número 10. Con lo cual, esos elementos de los que tú muy bien has compartido estaban muy presentes en la escuela pitagórica. En los trabajos del cuerpo físico, el soma era muy importante para Pitágoras, que el cuerpo físico, como vehículo de consciencia para la psique, para el alma, para purificar esa alma, pudiera estar siempre en perfectas condiciones y, por supuesto, dominar todos esos registros era capital. Por lo cual, evidentemente, esos 4 elementos estaban muy, muy presentes. De hecho, fíjate y fijaros que un segundo símbolo, en este caso la segunda figura más utilizada por Pitágoras, que luego ha tenido un largo recorrido en todas las tradiciones espirituales, es el pentaalfa, el famoso pentagrama. Esas 5 puntas, eso es un símbolo también pitagórico. Era un símbolo de salud, era un símbolo de prosperidad. Y que a día de hoy pues lo hemos podido ver y lo podemos ver pues en la tradición hebrea, en muchísimas tradiciones espirituales, y de hecho el que se asome a cualquier iglesia, incluso pues que se remonte a unos cuantos siglos atrás, verá de alguna forma dibujada no solo la maravillosa flor de la vida que te asoma detrás
querido Edgardo, sino también figuras de lo que hablamos, del pentaalfa, del símbolo también pitagórico, que en este caso era la mitad de 10, que eran 5. Por eso tenemos la tetraquis, que era 10, y el pentaalfa, que eran 5. Evidentemente, todo estaba muy unido, ¿no? Sí. Ahora en el Tetractis, tú hablaste de los cuatro y los tres Efectivamente, es la la tríada, tríada, la ¿no? parte superior sería la tríada, la parte del 2, en este caso Pitágoras hablaba de la dualidad, ahí se expresa lo que entendemos como lo masculino, como lo negativo y toda la dualidad, y lo que trasciende a la dualidad finalmente es el punto de arriba, que ahí tenemos la mónada y es la unidad. Con lo cual todos los elementos están entretejidos con ese maravilloso número, el número 10, evidentemente. Y, y la triada es donde Sí, se es la forma base, el si tercero, ponemos ¿no? mentalmente una base de 4 puntos, la base superior de esos 4 puntos sería los 3 puntos. Fíjate que esa triada está presente también en todas las tradiciones espirituales. En el cristianismo, el cuerpo, alma y espíritu. En la parte de los helénicos siempre fue el soma, la psique y el neuma, es decir, el cuerpo físico, el alma y el espíritu. En la tradición hinduista, la Trimurti. Al final, todo siempre gira alrededor de esa triada. Pero encima de esos 3 puntos, vuelve a haber en el triángulo 2 puntos superiores que simbolizan lo que compartía antes, esa dualidad, lo que entendemos por la dualidad de lo masculino, de lo femenino, de lo que podemos percibir como bueno o malo, el bien y el mal, el yin y el yang, en definitiva, que nos habla la tradición taoísta. Mm. Y finalmente, en la cúspide, en el último punto del triángulo, ahí tenemos la mónada, el número 1, la unidad. Por eso decía que para descomponer ese número, siempre el 1 y el 0 al final nos deja 1, que el 1 es el todo, el 0 es la vacuidad, el 0 es el vacío. Por tanto, pues bueno, todo al final, como decía Pitágoras, todo número siempre al final guarda una relación perfecta en armonía, no solo en la propia existencia, sino en todo el universo. Él era un amante de los números, pero era un amante de los números no solo por el significado que tenía el número en sí, sino por la vibración que ejercía el propio número. De hecho, fíjate que en su famosa música de las esferas, él, no teniendo medios prácticamente como se tienen a día de hoy en el ámbito de la astrofísica, ya percibió que cada planeta, que cada astro tenía una melodía especial, es decir, que tenía una vibración concreta. Y me diréis, oye, ¿y cómo fue capaz este hombre de percibir eso? Pues él era un amante, como os he dicho, de lo que es la lira, la famosa lira. Él se inició en los misterios órficos y la música siempre fue, el dominio de los instrumentos siempre era un elemento muy importante para la escuela. Y él, a través de las 7 cuerdas de la lira, fue capaz de relacionarla, cada cuerda, con una vibración, y esa vibración era exactamente igual a la vibración que emitía cada uno de los planetas, que curiosamente, si como bien sabes tú, querido Edgardo, y nuestros amigos, la teoría de supercuerdas, la última teoría de vanguardia de la astrofísica, vuelve a confirmar lo que ya Pitágoras dijo, es decir, que el universo no deja de ser una red de vibración, de numerosas cuerdas vibracionales, que cada cuerda emite una vibración y son 7 planos de la existencia, los mismos que Jesús de Nazaret nos habla, si te acuerdas, de cuando habla de los arcanos, perdón, de los ángeles, los arcángeles, las Principio. potestades, en fin, él Ah, divide correcto. también de alguna manera esas frecuencias vibracionales a través de las diferentes dimensiones, ¿no? Todo estaba perfectamente unido. Era un gran científico, sin lugar a dudas. Bueno, se dice que fue el padre de la filosofía también, ¿no? Hablaba, en fondo, en Sí, yo creo que ahí contemplación y son dos comprensión, ¿no? elementos capitales que creo que nos debería, y creo que son elementos que nos debería ayudar para incorporar en nuestra vida. Es decir, Pitágoras es considerado el padre de la filosofía, pero él pone en escena 2 elementos a tener muy presente. Uno es contemplación y otro es comprensión.
Cuando Pitágoras hablaba de contemplación, habla en relación a ver las cosas como son de verdad. Eso, en términos coloquiales y espirituales, podemos hablar del discernimiento. Como bien sabes y sabéis, es la mayor facultad o de las mayores facultades que puede tener un ser humano. Es decir, discernir. El discernimiento es una facultad álmico-espiritual que nos permite ver la realidad sin filtros, como son, no a través de mi mente, de mis creencias, de mi sistema ético-moral, no, las cosas a la luz de la consciencia. Por tanto, Pitágoras dice, cuidado, la contemplación hay que cuidarla. Todos debemos de aspirar a ser unos filósofos de verdad. Pero nos dice, cuidado, no solo sirve ver las cosas como son, sino hay que comprenderlas. Entonces, Pitágoras nos lleva a la comprensión a través de la escucha. Fíjate qué tan importante es la escucha en nuestras vidas, querido Edgardo, porque sabemos que la escucha va consciente, va íntimamente relacionada con la atención. No puede haber una atención, evidentemente, si no hay una escucha, y a la vez no puede haber una escucha si no hay una atención. Con lo cual... El gran problema de estos tiempos, ¿no? La Efectivamente, falta de tenemos una atención. mente totalmente periférica, partida por la mitad, que no se sujeta mínimamente ante algo, está muy dispersa, muy centrifugada hacia lo externo y hay que centripetarla de alguna manera, es decir, hay que sujetarla hacia adentro, ¿no? Por eso Pitágoras nos enseña y nos habla de la famosa glándula pineal, enseña a los pitagóricos a centralizar la atención en la parte de lo que entendemos como el tercer ojo, el ojo de Shiva, en fin, lo que las tradiciones han denominado como un punto sagrado. Pitágoras les enseña a meditar en ese punto precisamente para focalizar la atención. Pero fíjate que saber escuchar, Pitágoras lo relaciona con el silencio. Yo creo que es una de las grandes aportaciones que hace Pitágoras en su obra, en su legado, es el cultivo del silencio. Es decir, hay que estar más en silencio, hay que aprender a estar más en silencio y al final, pues el silencio, pues de per se, es el que nos da la información en cada momento y nos ayuda pues a tomar grandes decisiones, sin lugar a dudas. Sí, sí, cierto. De hecho, algunos amigos estaban preguntando cómo se aplicaba la sabiduría de Pitágoras en estos tiempos. Y una de esas es súper importante, ¿no? Lo que tú estás planteando, el saber escuchar y el aprender a conectarse con nuestro silencio interno, que es lo que más falta, porque estamos Sí, permanentemente efectivamente. Yo desconectados. creo que ya de entrada tenemos dos grandes lecciones. Es decir, tenemos que aspirar a ese filósofo que en definitiva es acercarnos a tratar de ver poco a poco la vida como es, sin etiquetarla, sin juzgarla, sin opinarla, simplemente viviéndola y tomando decisiones, que esas decisiones nazcan desde un lugar concreto, que es desde nuestro corazón. Y desde ahí sí que florece el discernimiento. Y por otro lado, algo elemental práctico, que es sumamente práctico, es aprender a ejercer la atención y la escucha consciente. Y eso, el silencio nos abre ese espacio mental superior del cual Pitágoras incide muchísimo, nous, que es manas superior, que precisamente se cultiva a través del silencio. Lo que hacemos es un movimiento doble. Por un lado, el silencio nos ayuda a parar la mente concreta, a parar la mente parlanchina poco a poco. Es decir, que ese gran número y flujo de pensamientos que tenemos los seres humanos a diario, poco a poco, cuando pasamos más tiempo en silencio, esos pensamientos se van calmando. El inconsciente y el subconsciente se van drenando gracias al silencio. Y, por supuesto, si ese silencio no solo está presente únicamente en un ratito por la mañana o cuando meditamos, sino conseguimos mantener ese silencio en algunos momentos del día, pues todavía vamos desarrollando más esa capacidad, no solo de parar la mente concreta y el pensamiento, sino de expandir esa mente superior que Pitágoras, como ya sabe y sabía, y también sabemos gracias a los grandes maestros, que esa mente superior está y forma parte dentro del cuerpo causal del cual
forma parte de nuestra divinidad. Con lo cual hacemos un doble trabajo, ¿no? Y eso en nuestro día a día es sumamente importante. Aún recuerdo aquello que decía el Buda, que si no tienes nada digno de qué aportar, es mejor que guardes el noble silencio. Y hablamos en exceso, muy en exceso. Sí, es cierto. Bueno, de hecho se planteaba que para ya ingresar, digamos, introducirse más en la escuela, necesitaban a lo menos 7 años de Sí, silencio sí, como prueba inicial, para sí, recién empezar eso es muy a curioso. postular. Y ¿Cómo será, no? además, eso lo aprendió de Egipto. Se dice que Pitágoras, a pesar de su excelsa sabiduría, inicialmente no quisieron dejarle entrar en Egipto para poder iniciarse. Le exigieron un voto de silencio. Y bueno, él luego entendió el porqué del silencio. Y es una de las cosas que rescató de allí. Y es verdad, Sí, en esos 7 años pues le permitía al discípulo pues practicar todo lo que hemos hablado, lo que es la atención, lo que es el discernimiento, a saber, pues eso, hablar cuando corresponde, en analizar muy bien sus actos. Fíjate que uno de los elementos capitales, y creo que nos puede ayudar enormemente en nuestro día a día, para Pitágoras el eje central de su obra, de su vida, siempre era la autoobservación, es decir, el autoconocimiento a través de la autoobservación. mm, Él invitaba constantemente a percibirnos en cada instante, ver qué pasaba en nuestro mundo mental, si tenemos emociones, si tenemos muchos pensamientos, y simplemente observarlos. Y como él decía en uno de sus versos áureos, que era un código de conducta, era dejarlo pasar. Es decir, convertirnos en nuestro día a día mm. en meros espectadores de todo lo que estamos viviendo. Es verdad, querido Edgardo, que a veces pues tenemos emociones, el miedo puede estar presente, a veces la angustia, la ira, la tristeza. Y Pitágoras decía, quédate quieto, simplemente sé un observador de todo lo que acontece. Y cuando somos meros observadores, sin poner resistencia alguna, sin querer apegarnos ni tampoco evadirnos de eso que sentimos, pues nos damos cuenta que por sí mismo eso se desvanece, ¿no? Por tanto, son cosas que podemos practicar en Sí, nuestro día a día, evidentemente. de todas maneras. O sea, ya hay dos aplicaciones muy concretas para el día de hoy, ¿no? Trabajar ese silencio y la atención. Y también lo que planteaste recién y que tiene que ver con bueno, la observación, la autoobservación, pero lo de la mente también abstracta, que se plantea, tú lo has transmitido, que para poder hacer un desarrollo de conciencia es fundamental salirse un poco de esa mente racional y empezar a potenciar Correcto. esa mente abstracta, y que Sí, Pitágoras de lo hecho, planteó sí. mucho. Quizás podrías profundizar un poco más Sí, cómo potenciar esa efectivamente. mente abstracta y que él la relacionaba Efectivamente, mucho querido con las Edgardo, artes, sí, ¿no? lo que También. entendemos por la mente superior, que Pitágoras hablaba de nous, él lo trabajaba desde diferentes áreas. De hecho, en la escuela pitagórica el arte era fundamental, era capital. Esa mente abstracta la podemos trabajar a través de la música, la podemos trabajar a través de la poesía. De hecho, Pitágoras recitaba a Homero, era una bueno, no diría normas, pero sí era de uno de los hábitos que sí que practicaban los pitagóricos, recitar a Homero. Se acercaban a la literatura, escribían, todo eso que al final nos invita a ejercer un proceso de creatividad interno. A veces incluso cuando hablamos de estos temas diría que pues todo aquello que un ser lleve consigo y esos dones y talentos como son internos, pues pueden ser variopintos. Hay seres humanos que expanden esa mente superior a través, por ejemplo, de la cocina. Cuando están cocinando, entran sumamente en un proceso introspectivo, en un proceso de creatividad, de ingenio, y ahí están desarrollando manas. Por ejemplo, en la meditación es un elemento también de expansión. Cualquier acción que nos permita acercarnos a la ciencia, poder, pues, por ejemplo, los vídeos que maravillosamente compartes con tantos invitados, pues bueno, son puntos de reflexión donde nos invitan a replantearnos qué es la vida, qué es la muerte, hacia dónde vamos. Todas esas grandes preguntas también nos hacen entrar y expandir esa mente superior. Fíjate, incluso una vez una señora me acuerdo que me hablaba, oye, pero por ejemplo me encanta coser, yo paso horas y horas,
Claro que sí, es decir, todo aquello que a uno perciba claramente que el tiempo se escurre entre las manos, es decir, que el alma está presente en eso que está haciendo y tiene una ilusión, una vocación, una motivación, allí todo está presente el desarrollo de la mente superior. Entonces, pues esa sería la señal. Todo aquello que nos apasione y que sobre todo no nos cueste esfuerzo alguno a la hora de materializarlo, que salga natural. Sí. Bueno, y él también tenía ciertos conceptos que planteaba, que tiene algo ya lo planteaste, cuando ya hablaba de alguna forma de vibración, armonía, equilibrio, y con la música también hacía Sí, ya sanación, ¿no? efectivamente, Entiendo. querido Edgardo. De hecho, te diría que es uno de los principios fundamentales de Pitágoras y de su escuela pitagórica. Él se da cuenta rápidamente, lógicamente por su bagaje personal y experimental y a través de observarse y de conocer y de comprender el universo, de que todo está en perfecta armonía. Es decir, que el ser humano debe de tender a buscar correctamente un equilibrio. De hecho, ese famoso pues, equilibrio del que luego también otros maestros hablan, ¿no? El Siddhartha Gautama habla del famoso camino del medio, Aristóteles habla de la dorada medianía, siempre nos hablan de que el ser humano, cuando se aleja del centro, es decir, cuando pierde su centro, el sufrimiento siempre está esperando. Llámese los excesos en ambos lados, el exceso, el apego, todo aquello que nos atrapa de alguna manera, y lógicamente el otro lado, la otra polaridad, que sería el rechazo, el volverte, pues negar absolutamente todo, el rechazarlo, todo eso al final acaba condenando al ser humano. Y Pitágoras nos invita a que en nuestras vidas tratemos de integrar, más que de excluir, tratar de integrar, es decir, esto es muy fácil verlo en el día a día. Por ejemplo, cuando uno sale a la calle y Sí, hay días que pues llueve porque corresponde que llueva, pues esa lluvia, a veces uno desde el punto de vista del yo, pues se queja, pues se lamenta, prefiere el sol y no percibe que esa agua, que esa lluvia, pues es necesaria y hay otras formas de vida que quizás también necesitan. Entonces hay que integrar esa lluvia, hay que integrar el frío, porque cada vez que rechazas el frío, porque el frío no me gusta, porque el frío me hace daño, al final te estás polarizando hacia un extremo, que es solo estoy cómodo o solo estoy contento o feliz cuando hay calor. Y ahí estoy desplazado. Entonces, la clave que nos invita sí, Pitágoras es mantener ese equilibrio interno. De hecho, hay un verso áureo que precisamente nos habla, ¿no? Que incide precisamente en busca siempre el justo medio razonable. Es decir, vuelve y no te olvides de mm, ir siempre por el medio. Y creo que es una enseñanza muy, pero que muy importante que debemos integrar en nuestras vidas. Y fíjate que Pitágoras, como gran conocedor de lo que era las famosas catarsis, esa purificación del alma, él practicó y defendió el ayuno con sus alumnos, pero él tenía claro que los ayunos, por ejemplo, que eran en momentos determinados del año, por ejemplo, en los dos solsticios, en los dos equinoccios, se practicaban ayunos largos, pero durante el año pues más allá de la prudencia, como él decía, que era una virtud, que trabajaban mucho, la prudencia, en no ser demasiado excesivos en nuestros comportamientos, en la palabra, sino mantenerse siempre una persona tranquila, una persona más receptiva. De hecho, fíjate que los pitagóricos eran sumamente conocidos, aunque poco hablaban, rápidamente uno sabía si era un pitagórico o no, por su elegancia en sus movimientos, su equilibrio, no solo interno, sino externo. Pitágoras les enseñaba mucho a gestualizar, a saber hablar, siempre buscando ese equilibrio constante en la vida de cualquier ser humano. Y eso, querido Edgardo, únicamente lo podemos hacer en nuestro día a día mm, cuando nos conocemos bien, cuando nos observamos, porque en nuestra vida, no nos engañemos, tenemos excesos y tenemos también a veces mm. fases donde rechazamos y rechazamos y rechazamos muchas cosas de nuestro día a día. Y es ahí cuando hay que ver dónde estamos polarizados para que poco a poco
eso que vamos rechazando o eso que nos vamos atrapando por los apegos y por todo ese sistema también de esa falsa felicidad, pues de que podemos ir soltando, podemos ir sacando de nuestras vidas, ¿no? Por eso el justo medio razonable tiene que estar muy presente. Sí, sí. Sí, tiene que ver también, Sergio, con lo que tú estás planteando de una impecabilidad, ¿no? De siempre estar ahí, tener una vida sencilla, una vida simple, el cuidado de la palabra, de Sí, ser impecable con la palabra, es decir, falta de sí, pecado en el fondo, impecable, eh, como muy, también, bueno, silencioso internamente. Todo eso se va traspasando, tal como decías tú, en la correspondencia, en el principio, ¿no? efectivamente, Edgardo, es decir, esa impecabilidad, me ha encantado la palabra que has usado, tiene que estar presente en todo. Es decir, al final la impecabilidad podemos ejercer de ejemplo para los demás, podemos mantener una coherencia de vida y creo que lo que se enseñó en esa escuela pitagórica y que podríamos muchos tratar de hacer y de trasladarlo a nuestra cotidianidad es la coherencia de vida. Es la coherencia entre aquello que uno piensa, lo que Mm. dice, lo que actúa y, si me permites, también lo que uno siente. Y eso tiene que estar en línea. Y el ser humano se fragmenta y nos fragmentamos en nuestro día a día porque pensamos una cosa, decimos otra y fruto del condicionamiento social y con las creencias internas acabamos haciendo todo lo contrario. Y ahí es el ser humano donde pierde autenticidad y donde pierde rigor y donde pierde coherencia. Y efectivamente, eso al final es un trabajo constante, como bien decía Pitágoras, de observarse, de ver qué pasa en cada movimiento y ver desde dónde nacen las cosas. Fíjate que esa es otra enseñanza encubierta de Pitágoras, que Sí. te dice, no te quedes tanto atrapado en lo que has hecho, en lo que has materializado, sino que trata de ver desde dónde nace lo que has hecho. Fíjate que hay una práctica que podemos recuperar en nuestro día a día, que es sumamente sencilla y creo que de un gran valor espiritual. Y la verdad que estaba, vamos, como libro de cabecera en la escuela pitagórica, que era la recapitulación. La recapitulación siempre ha sido un elemento fundamental en el Sí. desarrollo en conciencia de los seres humanos. Pero fíjate, no una recapitulación para nuestros amigos que quizás quieran empezar. El proceso es antes de dormirse, es decir, cuando uno está ya en una fase, antes de que llegue la fase onírica, como bien sabes y sabéis, el inconsciente está mucho más receptivo. Es decir, se abren las puertas del inconsciente. Y es en ese momento donde uno, desde el inicio del día, trata de hacer un poco de balance en aquellos movimientos, en aquellas acciones, en aquellas palabras donde uno ha percibido claramente de que no ha sido él en definitiva, sino que ha sido el pequeño yo, el ego, por querer aparentar, por querer demostrar, por querer ser superior a otra persona. Bueno, en nuestro día a día, fíjate, es tan sencillo como ir al volante y perder los nervios porque alguien a lo mejor pues está tocando el claxon y a uno Claro. ahí ya se puede observar. Y Pitágoras enseña precisamente a eso, a que estés atento, a que te observes, y no para que emitas ningún juicio, ni que al final emitas ningún tipo de culpa, ni nada por el estilo, sino para que esa atención la tengas latente todo el día, que sea ese faro que ilumine todos los movimientos de nuestro día a día. Y os aseguro, bueno, y te aseguro a ti también, Edgardo, que es un trabajo de un calado espiritual muy grande, porque a medida que uno lo va trabajando, los episodios que vienen a la consciencia son cada vez mayores. Seguramente si hoy empezamos, o alguno de nuestros amigos hoy quiere hacer ese trabajo, una vez antes de dormirse, recapitular lo que ha hecho a lo largo del día, vendrán a la consciencia seguramente pocas cosas, las más significativas, igual aparece algo donde ha habido un episodio de enfado, pero a medida que eso se va cultivando, empezarán también a aparecer elementos sutiles que están ahí, pero no los vemos, porque estamos sumidos en la inconsciencia muchas veces, en movimientos mecánicos, repetitivos y pasan desapercibidos. Pero a medida que vamos haciendo ese trabajo, lo que vamos es viendo cómo nos vamos comportando y cómo vamos actuando a lo largo del día. Y eso es un gran trabajo, porque también le permite al inconsciente poco a poco integrar
todo aquello que de alguna manera está bloqueando y no permite salir a flote, no permite que podamos ser conscientes de eso que no nos damos cuenta. Con lo cual hay ahí un gran trabajo, Sí, evidentemente. sí, buenísimo, es muy bueno. Además que te permite ver los aspectos mecánicos, los aspectos habituales, programados que tenemos y que los vamos repitiendo. Por ejemplo, formas de pensar que son reiterativas, son grabadoras que tenemos ahí solamente metidas y un montón de hábitos, etcétera. Es súper bueno. Bueno, eso lo plantea también Sí, ojalá, Don Juan Castaneda. en los Efectivamente, libros de es un Carlos trabajo Castaneda. que luego Sí, cogió sí, diferentes dimensiones. De hecho, los tibetanos a través del exactamente. yoga nidra, a través del yoga de ensueño, la ensoñación que tan amable nos compartió don Juan Matus, ¿verdad? Mm, Pues eran trabajos así, de recapitular pues todo lo que hemos hecho. Y eso es sumamente importante, sí. porque eso unido, por ejemplo, a otros trabajos con el niño interior, esto evidentemente no es de Pitágoras, pero lo podemos también unir, ¿no? En ese momento de que ya hemos hecho un pequeño balance del día, que hemos hecho un trabajo retrospectivo, sin juicio, sin crítica, simplemente de observación, ahí podemos también trabajar el niño interior, hablarnos a nosotros mismos, en fin, se puede unir con muchas cosas, con lo cual siempre es productivo. Sí, Pasamos muchas horas de nuestra vida durmiendo y pueden ser también horas de gran valor espiritual, sin lugar a dudas. claro. O sea, durmiendo físicamente, Eh, pero seguimos despiertos mentalmente, nos vamos a otras dimensiones, no podemos evidentemente, desperdiciar esos evidentemente, tiempos, claro que ¿no? sí. Eh, sí. Hay otros aspectos de Pitágoras, algo lo hemos conversado, pero eh, el ser testigo de una forma, el saber observar, la serenidad, no tener prisa, mantener una vida sencilla, El agradecimiento. agradecer también, ¿no? El agradecimiento. Bueno, una vida mucho más natural, los ayunos, la actividad física, eran Sí, todos Pitágoras vegetarianos comprende también, muy ¿no? bien que Mm, cuando hablamos del alma, en esa purificación del alma, ahí hay dos elementos. Por un lado, esa purificación del alma, esa catarsis de la que él invita, que es una limpieza, se debe hacer no solo desde el punto de vista del cuerpo físico, del cual Pitágoras trabajó mucho este tema. Es decir, él, igual que otros sí, contemporáneos y otros maestros, nos han dicho, cuidado, al cuerpo físico hay que cuidarlo, hay que respetarlo, pero también hay que exigirle, porque es un vehículo de conciencia. De hecho, ellos practicaban largos paseos, hacían ayunos precisamente para tener también el cuerpo físico a orden y a disposición. Y él es de los primeros, seguramente en el mundo hindú, la tradición del vegetarianismo ya venía precedida, pero él, como occidental, pone los cimientos de lo que es el vegetarianismo. Es el padre del vegetarianismo occidental. Y él, en esa doble dimensión de decir el cuerpo físico, para tenerlo sutil, para tenerlo alcalino, para tenerlo a disposición a nivel celular, pues el vegetarianismo lógicamente nos ayuda a esa purificación. Pero él no se queda ahí, él da un paso más y habla de que ese vegetarianismo, entendiendo que esos animales también tienen alma, como bien sabemos, y si lo que hacemos es masacrar y mm, comernos a esos animales, de alguna manera, en ese proceso del cual Pitágoras es también, no diré que creador del concepto, pero sí que impulsor de la metempsicosis, de lo que es la famosa reencarnación, pues esa alma va a tener dificultades para poder purificarse y va a tener, lógicamente, que reencarnar. Y, por supuesto, por un respeto absoluto a la vida, del cual él defiende por sus prácticas, siempre rodeado de la naturaleza, siempre con un respeto, diría yo, excelso hacia la vida y hacia todas sus dimensiones, ¿no? Por eso no me extraña de que él fuera un gran defensor del mundo animal, ¿no? Ante no solo como alimento, sino también porque conocía muy bien que esos seres, a pesar de que no tienen alma individual, pero sí la tienen grupal. Los animales tienen alma grupal y, por supuesto, también disponen de un sistema sensorial igual que el del ser humano, con lo cual sienten y padecen exactamente igual que nosotros, ¿no? Eh, sí, sí, de todas maneras. Y otro aspecto
que tiene que ver con el pensamiento también, un pensamiento más crítico, ¿no? Que tú lo planteas también en tus charlas y bueno, yo creo que en el libro que estás terminando también, que tiene que ver con la educación, es decir, que tengamos nosotros, nos preguntemos a nosotros mismos los aspectos trascendentales de la vida y las cosas que nos apasionan, porque hoy día, por ejemplo, hay muchos jóvenes con problemas que no saben cuáles son sus dones, sus talentos, qué quieren hacer. Entonces, por ahí va también lo de Pitágoras, ¿no? Uno preguntarse a sí mismo las preguntas Efectivamente, querido fundamentales de la Edgardo. De vida. hecho, esta obra que ha nacido hace poquito y que pues el próximo sábado haremos la presentación oficial, que es Educar Conscientemente, lo que yo hago es trato de ver cómo se ha educado siempre. Es decir, cómo ha sido la educación de verdad, la educación de las grandes escuelas, pues no solo helénicas, ha habido otras escuelas también importantes. Y al final, el secreto de la educación consta en saber ver al ser humano en toda su globalidad y en vez de introducir, como ha sido la educación tradicional en los últimos casi siglos, que solo es introducir, entendiendo de que la persona no sabe y Información, hay que claro. introducir y desarrollar el intelecto, el concepto de estos grandes maestros es todo lo contrario. Es percibir de que ese ser es exactamente igual de divino que tú y que yo, y que ya atesora una sabiduría innata y primordial. Con lo cual no hay que introducir, lo que hay es que extraer. Y ese es el fundamento del valor de la educación consciente, es sacar todo lo Sí, mejor del ser humano, sacar en cada momento. Todos venimos con unos dones y talentos, con unas virtudes, con unas capacidades, con una inteligencia creativa de la que hablaba Krishnamurti. Todos, es que no hay nadie que no lo pueda tener. La clave está, como hacían los esenios, por ejemplo, también es observar. Es ver ese ser humano dónde tiene sus rasgos sálmicos espirituales, dónde tiene esa pasión, dónde tiene esa vibración excelsa cuando materializa las cosas. Y ahí estaban los grandes seres, observando a ese ser para ayudarle y acompañarle a que eso floreciera. Y daba igual, al final, pues la profesión que fuera, se trataba de ver al ser humano en su globalidad, verlo desde una posición holística y, evidentemente, ayudarle y acompañarle a que aportara esa mejor versión al conjunto de la humanidad. Date cuenta, querido Edgardo, que al final las crisis sí. existenciales, y creo que la humanidad presente está una parte de la humanidad, evidentemente, porque hay muchos seres que pues son conscientes y que cada día siguen adelante pues en consciencia, y otros seres pues que lamentablemente pues siguen otro rumbo. En el momento que corresponda, si corresponde, pues percibirán las cosas de otra manera. Pero en este momento en el que está sumido a la humanidad, donde hace muchos ya años una gran parte de la humanidad ha perdido el sentido existencial de la vida, es decir, donde lo existencial se ha convertido en lo terrenal cuando siempre había sido todo lo contrario. Es decir, lo trascendente siempre había ocupado un primer lugar y, lógicamente, lo terrenal siempre acompañaba. Pero es que ahora hemos matado a Dios de alguna manera, hemos matado, como decía Nietzsche, lo trascendente. Entonces, si nos sujetamos únicamente en lo terrenal, en lo que tengo, en lo que poseo, en la competición, que eso es educar, en definitiva, es poner seres humanos que piensen, actúen de la misma manera, compitiendo ante un sistema que lo que único importa es un molde de ser humano que ejerza una actividad que sea productiva para el propio sistema. Le da igual al sistema lo que ese ser humano tenga, lo que ese ser humano pueda aportar. Vamos, seguro que Pitágoras hubiera sacado a muchos astrónomos, astrólogos, músicos, poetas, si es que es verdad. Si uno hace balance en los últimos lustros, se da cuenta que pocos seres, no porque no los hayan, sino porque es que no permiten que se expresen. Tenemos grandes seres que pueden aportar mucho a la poesía, a la lírica, en fin, a esas ramas del saber que prácticamente están defenestradas, que no se enseñan en las escuelas. Entonces, pues claro, no se sabe, no hablamos tampoco de plantas, no sabemos de fitoterapia, en fin, cosas que deberíamos, pues eso, enseñar desde pequeñitos a gestionar Sí, nuestras emociones.
aprender a tener una gran relación y mejor con la propia muerte. En fin, cosas que se han trabajado en esas escuelas para que el ser humano pudiera ejercer un desarrollo integral, no solo del intelecto. Es que educar no solo es educar en el conocimiento, es educar en absolutamente todo, en esa parte física, en esa parte energética, en ese mundo mental y emocional y evidentemente en nuestro desarrollo espiritual, ¿no? De todas maneras, nos enseñan a ser consumidores obedientes Efectivamente. principalmente. Lamentablemente es así. Sí, Sergio, sí, estamos con Sergio Marina. Eh, ¿qué piensas tú, Sergio, respecto? Pitágoras fue un tremendo maestro espiritual con tantos años él de recordar para después ir transmitiendo. ¿Tú crees que hoy, con el proceso de transformación que estamos viviendo y con tanta información que existe en las redes principalmente, es posible tener un desarrollo de conciencia sin estar en una escuela, sin tener un maestro, solamente con la información de sabiduría que hoy día Bueno, se cuando está hablamos dando? de conocimiento, querido Edgardo, hay que también saber distinguir lo que es un conocimiento a veces real de lo que es un conocimiento efímero. Yo lo que sí que creo es en la sabiduría del ser humano. Yo creo que esa sabiduría está en mí, está en ti, está en absolutamente todos los seres y lo que debemos hacer es poner esa sabiduría, extraerla y ponerla al servicio de la humanidad. Es verdad que no tenemos escuelas de misterio, es verdad que ahora ya no hay esas escuelas filosóficas y esas escuelas pues que tanto bien hicieron a la humanidad, pero también te digo que cada vez al menos veo proyectos conscientes donde se apuesta por un tipo de educación mucho más holística, por un tipo de educación más respetuosa, por seres humanos que están dando en su día a día su mejor versión, que están ayudando a otros seres humanos a poder sacar lo mejor de sí mismos, ¿no? Con lo cual, mira, hay un proverbio sufi que dice que hay que estar en el mundo, pero sin ser de él. Yo creo que tenemos que tener también esa capacidad, ¿verdad? Como nos planteaba la película Matrix, de saber desconectarnos. Evidentemente vivimos en un mundo, y ya sabemos cómo es, un mundo con unos rasgos muy claros, con una distopía muy clara en estos momentos, pero de la misma manera sabemos que a través de la consciencia podemos seguir adelante. ¿Que quizás necesitaremos algunas encarnaciones más? Seguramente, evidentemente, en una encarnación poco a veces podemos hacer, o mucho, depende de la persona, pero lo que sí que está claro es que en vida, ahora en vida, los que estamos encarnados, tenemos un maravilloso momento para dejar huella, para sobre todo forjar lo que será la siguiente encarnación que vamos a tener, que nos vamos a jugar mucho también. En esta nos estamos jugando, pero es que si queremos dar el salto a esta nueva humanidad, a este nuevo modelo de ser humano, tenemos que seguir adelante, ¿no? Y eso a veces implica que uno tiene que elegir con discernimiento y con criterio, pues lo que realmente conviene o lo que realmente no conviene. Yo, pues una de las cosas que hice hace años y me fue muy bien es desconectar de lo que son las televisiones, lo que es la prensa, de lo que es y centrarme únicamente en mí, en mi proceso y tratar de, en la medida que puedo, sumar en la vida de los demás y tratar de mantenerme sereno, porque es difícil si uno, no es que sea difícil, pero es verdad que son muchos inputs los que recibimos a diario y si encima venimos muy exteriorizados hacia afuera, muy identificados con la materia, es fácil que nos dejemos arrastrar. Fíjate, querido Edgardo, que en el momento en el que vivimos, donde el inconsciente colectivo aprieta y mucho, porque aprieta y mucho, aunque uno esté consciente, a veces uno, o puedo hablar en primera persona por mí, me tengo que serenar, me tengo que tranquilizar, porque es fácil a veces dejarse arrastrar por la masa, ¿verdad? Por esa masa crítica que piensa y actúa y se mueve bajo unos patrones de miedo, de inseguridad, de incertidumbre, y es ahí donde uno tiene que aquietarse y mantenerse sereno y firme. Y a veces hay que desconectar, evidentemente. Hay que desconectar y seleccionar todo aquello a través del filtro personal de la consciencia. Una de las grandes también enseñanzas que habla Pitágoras y que yo recojo en Educar Conscientemente es que alumno y maestro se funden en uno. Todos somos maestros y todos somos discípulos a la vez.
eso de que uno sabe y que el otro no sabe, de que uno es un sujeto activo, de que el otro es un sujeto pasivo, todo eso tiene que desaparecer. Estamos siempre de tú a tú, de ser a ser, de educar para ser y desde el ser. Y es desde ahí donde uno va descubriendo poco a poco el camino, que cada uno hace su propio camino. Hay cosas que a ti te pueden funcionar, querido Edgardo, y a lo mejor a otro ser humano atendiendo a su proceso, pues no le funcionan. Y es ahí donde tenemos que estar atentos. Mucha paciencia y sobre todo mucha prudencia, de lo que también hablaba Pitágoras. La prudencia para los pitagóricos era una gran virtud, igual que la humildad. El saber mantenerse muy atentos a esos movimientos que a veces salen de querer aparentar, de querer demostrar a no sé quién, de querer, en fin, todos esos rasgos que a veces aparecen en nuestro día a día. Ahí hay que ser cometidos, tratar de ser generosos, tratar de ser agradecidos y bueno, pues al final creo que lo que nos invita a este momento es a compartir, a darnos, pero también a dar en la misma medida, ¿verdad? Y seguiremos adelante, Sí, porque el consciente colectivo es muy fuerte también. Cada vez que un ser humano da un paso hacia adelante, no solo lo da en consciencia para ese ser humano, sino que también lo está dando para el conjunto de la humanidad. Con lo cual es un momento muy importante, maravilloso, para que pueda florecer la mejor versión de nosotros mismos. Tengas la edad que tengas, estés en el lugar que te estés, da igual los recursos materiales que uno pueda tener. Ahora, y más que nunca, es ofrécete, sal a la calle dando tu mejor versión. Y a veces eso es simplemente con mostrar una actitud receptiva, con mostrar una actitud de alegría, con transformar a veces ese miedo y transformarlo en una oportunidad de crecimiento. Y cuando todo eso se va concretando en nuestros quehaceres del día a día, pues algo se va transformando no solo en nuestro interior, sino también en lo exterior. Y es ahí la gracia del juego, ¿verdad? sí, sí, maravilloso, maravilloso. Y agregaría, bueno, ya lo ha planteado algo, pero practicar la tolerancia y la compasión también, porque si comprendemos lo que somos esencialmente, deberíamos ser tolerantes con todo y compasivos con todo, porque todos somos esencia. Tengo unas frases, algunas de Perfecto. Pitágoras, como para ir Venga. cerrando. Me Sí. parece que quizás se pueden comentar un poco, pero, por ejemplo, una dice, muchas son las voces, unas indignas, otras nobles, que vienen a herir el oído, que no te turben, ni tampoco te vuelvas para no oírlas. Cuando oigas una mentira, sopórtalo con Sí, calma. al final vuelve al mismo punto, es decir, mantenerse en equilibrio, ¿no? Es decir, cuando nos vamos manteniendo en ese proceso de desidentificación de nuestro personaje, entendemos que cualquier ofensa, como también el halago, volvemos otra vez al justo medio razonable, los dos polos de la misma moneda nos tienen que saber Claro, indiferentes. Evidentemente que nos gusta que de vez en cuando nos halaguen, sí, pero teniendo claro que al final, si nos enganchamos ese halago, nos va a hacer exactamente el mismo daño que alguien que a lo mejor nos reniega o nos dice. Fíjate que en línea con lo que hablaba Pitágoras, de sí, ese justo medio razonable y de esa ecuanimidad en nuestras vidas, de esa diligencia de estar en medio, Buda Siddhartha tiene un episodio maravilloso, que está un día con sus discípulos meditando y se le acercó un hombre y él estaba guardando silencio y le escupió en la cara. Buda guardó silencio, se quedó meditando, no hizo absolutamente nada y su fiel compañero, Ananda, se acercó muy enfadado y los demás también, obviamente, maestro, maestro, vamos a darle lo que se merece. Entonces ahí el maestro Siddhartha guardó silencio nuevamente y al cabo de unos minutos abrió la palabra. Y bueno, simplemente compartió que él hablaría con la persona que le había escupido. Y fíjate cuál fue su respuesta. Y le dijo, gracias amigo, porque gracias a tu escupido, a tu acción, me he podido acción. observar que no guardo ira ni rencor conmigo. Con lo cual te agradezco mucho. Y de la misma manera también te agradezco que he podido observar que el resto de mis discípulos pensaba, o quizás que estaban ya en un grado de desarrollo ya elevado, pero pudieron por sí mismos observar que evidentemente se habían aferrado a ese insulto y a ese proceso. Se dice luego que cayó a sus pies y se integró dentro del grupo, ¿no? Pero para que veáis, ¿no? Al final
hay que aguantar, es ese equilibrio que, ¿verdad?, que a veces necesitamos para que no se encienda esa chispa Claro. y seamos reactivos. Por eso la calma y la prudencia son tan importantes y no ser reactivos. Y somos muy reactivos en nuestro día a día, lamentablemente, ¿no? Sí, De todas reactivos. maneras, impulsivos. Acá hay otra frase muy bonita, dice, no cometas nunca una acción vergonzosa, ni con nadie, ni a solas. Por encima de todo, respétate a ti mismo. Seguidamente, ejercítate en practicar la justicia, en palabras y en obras. Aprende a no comportarte Ahí sin está, vuelve razón a estar otra jamás. vez el equilibrio, es decir, no ofendas a nadie como no te gustaría que te ofendieras a ti mismo, o no te ofendas a ti mismo para no ofender a nadie. Es decir, esa posición interna y externa de la vida, que en definitiva es uno, porque es el mismo movimiento, se transforman en Claro, eso, en claro. estar muy atentos, en ver qué expresamos. A veces no nos damos cuenta, querido Edgardo, y nuestros amigos seguro, si somos todos honestos, y yo Mm. el primero, pues a veces decimos alguna palabra pues que no corresponde, fruto de nuestra impaciencia, fruto de, pues bueno, pues de estos movimientos, de ir deprisa a los sitios, de, bueno, de no guardar la calma, de no tener ese mínimo espacio interior, ¿verdad? Y es ahí donde tenemos que estar precisamente muy atentos para, en fin, para no caer en ese proceso. Y Pitágoras pone otra vez la balanza en nosotros mismos, en darnos cuenta en cómo nos hablamos, en cómo nos tratamos, en cómo nos cuidamos, en cómo nos valoramos, porque será en la misma medida que nosotros lo podamos hacer en los demás, ¿no? Ese ámate como a ti Sí. mismo, ¿verdad? Ama a los demás como a ti mismo, ¿no? Jesús de Nazaret pone ese Mm. adjetivo muy claro, el cómo. Ahí está la clave, ¿no? En la misma medida y en la misma proporción, ¿no? Sin lugar a dudas. Sí, sí. La última, haz pues lo que no te dañe y reflexiona antes de actuar, y no dejes que el dulce sueño se apodere de tus lánguidos ojos sin antes haber repasado lo que has hecho en el día. ¿En qué he fallado? ¿Qué he hecho? ¿Qué deber he dejado de cumplir? Comienza del comienzo y recórrelo todo, y repróchate los errores y alégrate de los aciertos. Un Efectivamente, poco el lo que tú planteabas maravilloso antes. momento de la recapitulación nocturna, ¿verdad? Ahí es donde podemos observar Claro. y podemos darnos cuenta y ver dónde nos hemos mostrado pues sumamente reactivos o a su vez también pueden aflorar ahí momentos donde hemos estado presentes, en ese momento de que hemos estado en equilibrio y hemos sabido gestionar de una forma mucho más serena y mucho más tranquila. Pero eso, vuelvo a insistir, querido Edgardo, es un trabajo Sí, constante. El trabajo de la autoobservación no nos de podemos todas maneras. engañar, que a veces queremos en la espiritualidad, queremos buscar atajos porque el pequeño yo sigue estando detrás, porque se camufla muy bien también en estos ámbitos. El ego espiritual se mete ahí donde puede, ¿verdad? Y te dice, oye, solo con 5 minutitos de meditación al día yo ya voy a conseguir eso. A ver, pongamos las cosas en su sitio. Evidentemente que la meditación nos ayuda, evidentemente que la meditación nos ayuda a lo que hemos dicho, a expandir la mente superior y a calmar y a drenar la mente concreta. Pero eso debe ser prolongado a lo largo del día. Debemos de estar atentos constantemente a cómo nos sentimos, a cómo pensamos y a cómo actuamos para simplemente darnos cuenta de cómo estamos actuando. Y eso es tomar conciencia. Y eso es darnos cuenta. Y ahí está el tesoro, Sí, está el gran tesoro, el percibirnos a nosotros mismos y darnos cuenta y autoobservarnos constantemente. Ahí está la clave, sin lugar a dudas. ahí está la clave, sí, sin duda. Bueno, a todas las amigas, amigos, yo les recomiendo que sigan a Sergio en su cuenta aquí en las Gracias, Edgardo. redes. Soy Nobel, que Eh, sepáis que es la sí, primera entrevista que hago a través de sí, Instagram y me ha ayudado nuestro amigo sí. Edgardo. O sea que gracias, Edgardo, porque No, así que ahora te van a seguir se más ha creado personas y hace ahí poquitos está días, o ahí sea, entregando. para que lo sepáis. Bueno, ha sido un Sí, placer. sí, fantástico. No, muchas gracias, querido Sergio, y entréganos un último mensaje de cómo podemos ir aplicando la sabiduría de Pitágoras Bueno, yo en me nuestra vida quedaría, diaria. por supuesto, con ese sentimiento de que nos empoderemos como seres humanos. Es decir, en el punto en el que estamos todos, hay que tener claro
que hay que empoderarse, que somos sabios, pero hay que decirlo de verdad y hay que decirlo pero con humildad, pero creérselo de verdad. Todos atesoramos una sabiduría interior y es momento de trasladarla a nuestra cotidianidad y es momento de evocarla y es momento también de dar servicio a la humanidad. Es el momento de que puedas dar, pero de una vez por todas, déjate, permíteme la expresión, ya rompe las barreras de los miedos y empieza ya a dar tu mejor versión para que no solo, evidentemente, te beneficies a ti, sino que nos podamos nutrir los demás seres, ¿no? Y sobre todo, práctica de vida sencilla, de la que Pitágoras hablaba. No necesitamos tantas cosas para vivir. Eso de que necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. Ese mantra tendría que estar muy impregnado en nuestro día a día. Una vida sencilla, en armonía con la naturaleza, en armonía con el mundo animal, en armonía con las demás personas que piensan diferente a nosotros. Porque sí, el tema espiritual está muy bien, pero también ahí aparecen los desequilibrios. ¿Nos vamos hacia todo es espiritual o no es espiritual? No, absolutamente todo es espiritual y hay que aprender a respetar a ese ser humano que por su proceso está viviendo unas experiencias y hay que tener humildad para seguir avanzando con mucha ilusión y con mucha entrega. Por tanto, mi mensaje claro de optimismo, de agradecimiento a la vida, de decirle sí a la vida con todas sus manifestaciones y escucharnos. Somos sabios, amigos, somos sabios y en nuestro interior, por supuesto, tenemos todas las respuestas a muchas de las preguntas que muchas veces nos formulamos. Solo falta que nos escuchemos más, que aquietemos un poco la mente y que podamos percibir la riqueza y el gran tesoro que todos atesoramos en nuestro mundo interno y que hay que aplicarlo. De nada sirven las palabras, de nada sirven las ideas, de nada sirven los esquemas si no lo manifestamos. Y ahora es el momento. Con lo cual, mucha entrega y mucho amor y mucha dedicación, por supuesto. Claro que sí. Eso, que así sea, y todos podemos servir a esta nueva transformación que estamos viviendo y esta nueva humanidad que ya Así está cada es. día creciendo, ¿no? Y todos podemos dar y bueno, y el servicio es maravilloso, igual con el servicio vamos creciendo nosotros mismos también. Evidentemente, perdona, querido Ricardo, que Muchas, evidentemente hemos vivir muchas, para compartir, compartir para vivir, sin lugar a dudas. eso. Perfecto, lo dijiste ahí. Muchísimas gracias, querido Sergio. Ha sido maravillosa esta conversación, muy nutritiva y también muchas gracias a todas las amigas, amigos por estar con nosotros y desearles lo mejor también en esta aventura que estamos todos caminando en esta ruta de una nueva conciencia. Gracias, querido Hasta la Edgardo, y próxima. gracias a todos los amigos y amigas. Un gran abrazo para todos. Muchísimas gracias. Ajo. Es- Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao.